Hermanitas, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, mi Padre bendito, por darnos la oportunidad de sumar un día más, Padre. Te agradecemos, mi Señor, porque en tu misericordia, Padre bendito, nos permites pertenecer a tu cuerpo, Padre bendito. En esta mañana ponemos, Padre bendito, ante ti pensamientos, nuestro corazón, Padre, para que tu palabra penetre en nuestro mente, Señor. Permite que mi hermana Elena, Padre bendito, sea conducida con tu santa voluntad, llena de tu Espíritu Santo, Padre bendito, para que traiga palabra de crecimiento y de amor, Padre bendito. También te ruego y te suplico que cuides a cada uno de nuestros seres amados, Padre bendito, en cualquier lugar que se encuentren, en cualquier actividad que estén realizando, mi Señor. Te lo pido, Padre, porque sé que tú eres dueño absoluto, que tú eres todopoderoso, por eso, Padre bendito. También, mi Señor bendito, te ruego que bendigas a cada una de mis hermanas que hacen posible, que nos animan, Padre, a seguir creciendo, Padre bendito, en amor. Todo, mi Señor, tú lo conoces y te lo ponemos en tus santas manos, en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Buenos días a cada una de ustedes, hermanitas. Dios las guarde. Muchas gracias a mi hermana Esperanza, que nos da la oportunidad, no solo a las que compartimos la palabra, también a las que la escuchan. Dios bendiga a cada una de ustedes. Me da mucho gusto poder compartir en las primeras horas de la mañana la palabra de Dios. Y me da mucho gusto, hermanitas, la verdad, que nos inciten a estudiar la palabra de Dios, que sea lo primero que hagamos. Y me da mucho gusto también esto que a veces no nos imaginamos, el buscar a Jesús. Por lo general nos vamos a los evangelios para ver dónde nació, cómo fue su vida aquí en la tierra. Pero no nos detenemos, lo digo por mí, a ver que en todo el Antiguo Testamento también podemos buscar a nuestro Señor Jesucristo y encontraremos mucha enseñanza. Es increíble cómo se dieron a la tarea de tener esta serie de clases acerca de buscar a Jesús en los Salmos. Y qué hermoso es encontrarnos una gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en este libro hermoso de los Salmos. Y hoy me toca hablar acerca del Salmo 35. El Salmo 35 tiene 28 versículos y dentro de esos 28 versículos que se llama el Salmo Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Y les quiero compartir las cosas maravillosas, tristes de una manera, pero de mucha enseñanza, cómo podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él está rogando, lo que Él está pasando, lo que Él está sufriendo. Hermanitas, muchas veces nosotros cuando vemos los evangelios nos damos cuenta y nos detenemos, aparte de todos los milagros y todas las grandezas, a ver cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz. Y se predica, yo creo que la base de la Iglesia de Cristo es predicar una y mil veces la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque de eso nos basamos como iglesia, de eso se basa nuestra esperanza y en eso se basa que llevemos una vida pues cerca de Él en agradecimiento a que murió por nosotras. Pero quiero que veamos, les voy a dar lectura al Salmo 35, lo voy a hacer un poco rápido y nos vamos a ir deteniendo en donde nos estamos encontrando la enseñanza ya nuestro Señor Jesucristo. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me
combaten. Echa mano al escudo y al pavés. El pavés era un escudo de los soldados, que no nada más un escudo que tenían aquí en la mano, sino un escudo que cubría casi todo el cuerpo. Ese es el pavés. Levántate en mi ayuda, saca la lanza y cierra contra mis perseguidores. Cierra aquí en esta parte del versículo significa, hermanitas, ponle fin a mis perseguidores. De mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que me buscan, los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que en mi alma intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Y en el verso 7, hermanitas, es la primer parte donde yo me encontré a nuestro Señor Jesucristo rogando y pidiéndole al Padre, haciendo una oración para librarse, hermanas, porque el sufrimiento de Jesucristo no solamente fue al ser él llevado en sus hombros cargando esa cruz, tampoco nada más fue el sufrimiento cuando le pusieron los clavos y la corona de espinas. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros, hermanitas, lo vemos aquí en este salmo que empieza muchísimo antes, y fue un sufrimiento, hermanas, no solo de cargar nuestros pecados, sino él empezó desde este salmo que estamos viendo, un sufrimiento, hermanas, muy tremendo. El verso 7, hermanas, si lo leemos nosotros, dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Qué terrible es que él en sus predicaciones, en su ministerio, leemos ahí en Mateo 22, capítulo 22 y versos 15 al 39, acerca de lo que nos da la explicación de este salmo. Dice aquí: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, y sin causa cavaron hoyo para mi alma. Ahí en Mateo, hermanas, en ese evangelio vemos nosotras cómo lo perseguía la gente, no para escuchar su palabra, no le escuchaban con el propósito de tener enseñanza, hermanas. Dice la palabra de Dios ahí en este evangelio de Mateo, ahí en el verso 17, si ustedes le leen, dice: ¿es lícito dar tributo al César o no? No lo hacían para enseñanza, hermanas. Ellos querían tenderle trampas a nuestro Señor Jesucristo. Esas preguntas, hermanas, qué tristes que anden detrás de las personas, no para aprender, sino para tenderle una trampa y que él cayera en transgiversarse él mismo, confundirse él mismo, y le preguntan acerca del tributo. Y el Señor Jesucristo ya sabía, hermanas, lo que ellos en su corazón estaban, pues ahí con malicia, ¿verdad? Tratando de hacer que él cayera, lo estaban tentando. También ahí en el verso 28 le preguntan acerca sobre la resurrección, hermanitas. Le preguntan a él acerca de que si una mujer tiene un marido y otro, y el Señor Jesucristo, hermanas, era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo no caía en sus trampas, pero si nosotros nos damos cuenta que eso te puede hacer sufrir, eso estaba haciendo a Jesús sufrir, porque él venía con el propósito de enseñar. Y estas personas que le seguían, lo seguían con el propósito, hermanas, de burlarse, de ver que él pues era un ignorante, ver que él lo que estaba enseñando iba en contra de lo que la ley decía. Por eso también ahí le preguntan acerca del gran mandamiento. Ahí en el verso 35 lo quieren tentar preguntándole sobre cuál es el mandamiento que dice la ley. Y ellos eran sabios, hermanas, ellos eran intérpretes de la ley, ellos eran personas que estudiaban y que conocían, pero lo hacían, hermanas, con el fin de torturar,
con el fin de tender trampa a nuestro Señor Jesucristo. Pero él sabiamente no nada más les contesta cuál es el primer mandamiento, el amarás a tu Dios con todo tu corazón, sino que hasta les dice cuál es el gran segundo mandamiento, que es amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, qué tortura, de veras, hermanas, que el propósito de Jesucristo sea darle la palabra, darle la salvación, y que ellos estuvieran tendiéndole trampas para que él cayera en tener alguna diferencia, hermanas, y poder acusarle. Pero más adelante, hermanas, nos volvemos a encontrar ahí en el verso 11 a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante le dice: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Ahí nuevamente ruega nuestro Señor Jesucristo el ser librado de esta gente que le acosaba, de esta gente que lo torturaba, porque fíjense bien que dice en el verso 11, se levantan testigos malvados de los que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo ya cerca, hermanas, de ser entregado, es cuando él empieza a padecer todo esto. Vemos nosotros cómo en ocasiones cuando él sana o cuando él daba la vida, ¿verdad? Resucitaba, la gente que le seguía decía, él hace esto no por Dios, él hace esto por Belcebú. A lo mejor hasta él es el mismo Belcebú. Ellos, hermanas, los milagros de Jesús lo veían como algo mal, como algo demoníaco. Qué tristeza, qué pasaría por el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando él les estaba haciendo cosas buenas, cuando él veía por ellos, cuando él su propósito era demostrarles a Dios, demostrarles al Padre y las maravillas que hace, y él con los milagros, hermanas, le quería demostrar que él era el Hijo de Dios enviado, pero la gente que le seguía se burlaba de él cuando él hacía estos milagros y le acosaba diciéndole que él era del demonio, que él no era ningún Dios, que era un blasfemo. Qué triste cuando dice me devuelven mal por bien. Qué enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotras, ¿verdad?, podemos padecer esto, que le hacemos bien a las personas y las personas nos pagan mal. Pues ni modo, hermanas, el Señor Jesucristo nos enseña ahí en Lucas 23:34, que cuando la gente lo perseguía y le acosaba, hermanas, y le pagaban con mal el bien que él les hacía, él solo levantaba sus ojos y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mismo que hizo Esteban ahí en Hechos 7:60 cuando él era apedreado. ¿A cuánta gente no le predicó Esteban? ¿A cuánta gente no le llevó el bien Esteban? Y al igual que el Señor Jesucristo lo despreciaron. Pero ellos solamente, hermanas, aprendemos de ellos que dice, perdónalos. Si lo hizo el Señor Jesucristo, pues vemos que también lo pudo hacer Esteban. Eso significa, hermanas, que la enseñanza nos deja que nosotras también, hermanas, cuando hagamos el bien y nos devuelvan un mal, pensemos en las palabras de Esteban, pensemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aunque fuese mucho sufrimiento, mucho desgaste, hermanas, porque sí nos desgasta. Cuando le hacemos bien a las personas, vemos por las personas, acogemos a las personas en sus problemas y luego pasa un día, pasan días y las personas nos pagan con mal. Andan hablando mal de nosotros, andan, pues no sé, diciendo cosas que no son. Sí duele, hermanas. Francamente, vemos aquí los ruegos de nuestro Señor Jesucristo y súplicas porque esto es muy, muy desgastante. Y algo bien triste, hermanas, que me deja a mí ahí lo que dice Juan 10. De veras, hermanas, que este versículo me llena bastante de tristeza en Juan capítulo 10 y verso 32. Bueno, desde el 30. Cuando al Señor Jesucristo, hermanas, lo están
también dándole mal por bien. Qué tristeza las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él les dice, mi Padre y yo uno somos. Y vemos ahí en el verso 31, hermanas, los judíos volvieron a tomar piedras y le apedreaban. Qué tristeza que el Señor Jesucristo quiere mostrar en Él al Padre y la gente toma piedras y créanme que es para llorar, hermanas, este sufrimiento tan grande cuando el Señor Jesucristo les dice, muchas obras les he mostrado de mi Padre y les pregunta, ¿por cuál de ellas me están apedreando? Menciónenme, porque los sané, porque los ayudé. ¿Por cuál de ellas? Yo les he mostrado al Padre y díganme, ¿por cuál de estas buenas obras es por las que me están aventando piedras? No puedo imaginar, hermanas, ese sufrimiento tan grande y todavía ni siquiera llega a la cruz. Y lo encontramos padeciendo, lo encontramos sufriendo, hermanas, y eso lo hizo por nosotras. Preguntarle a la gente, ¿no sentirían ellos ningún sentimiento de arrepentimiento, hermanas, cuando Él les pregunta? Les he hecho muchas buenas obras para mostrarles al Padre, entonces, ¿por cuál de ellas me están golpeando? Y todavía se atreven a decirle por blasfemo. Pero sigue diciendo el Salmo, pero yo, dice, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi corazón se volvía a mi seno. Él recuerda, hermanas, en esta oración, el bien que él hacía cuando él era movido a misericordia por estas personas que en un tiempo le pedían señal y le pedían milagros y él los cobijaba y le duele mucho su corazón ver que por este bien que él les hacía, ellos lo perseguían para apedrearlo. Pero dice el verso 15, hermanas, dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no les entendía, me despedazaban sin descanso. Qué triste, hermanas, cuando nosotros no entendemos que por más bien que se le hace a las personas pagan con mal. Él se sentía destrozado, él se sentía lastimado y qué feo, hermanas, de veras, ahí en Mateo 26, verso 67, dice cada una de las cosas que le hacían. Yo creo que a ninguna de nosotras, hermanas, hemos padecido de esa manera. A lo mejor se burlan de nosotros, a lo mejor no nos tienden la mano, no nos saludan, simplemente. ¿A quién no le duele, hermanas? ¿A quién no le duele hacerle bien a una persona y sobre todo si es un familiar o si son miembros de la iglesia? ¿A quién no nos duele que le hagamos el bien, que le tendamos nuestra mano y luego esta persona ya cuando se ve complacida, ya cuando se ve satisfecha, a veces no voltea ni siquiera a decirnos gracias o simplemente cuando nosotros queremos saludarles o se voltean? Yo les aseguro, hermanas, y quiero que me lo expresen, sentimos muy feo, hermanas, de veras que sí. Y estas personas a las que Jesús les había hecho bien, dice aquí, casi pienso que destrozado de su corazón, me despedazaban sin descanso. No dormían, hermanas, maquinando qué más dañar a Jesús. Hermanas, creo que ninguna de nosotros hemos llegado a padecer de esto. Dice que le escupían su cara. Dice que le daban puñetazos, hermanas. Puñetazos es no una cachetada, hermanas, es con un puño cerrado. Le golpeaban la cara al Señor Jesucristo. Aparte, dice, lo abofeteaban. Ahí sí le daban con la mano, hermanas. Pero no contentos con esto, hermanas, con escarnecerle, con escupirlo y golpearlo.
Yo creo que derramamos lágrimas, hermanas, al pensar que a nuestro Señor Jesucristo con burla le decían, profetízanos, ¿quién es el que te está golpeando? Qué maldad, hermanas, qué corazón tan endurecido, qué corazón tan entenebrecido de estas personas que iban tras Jesús solamente para dañarlo. Y pensemos en nuestra vida, hermanas, cada uno de estos sufrimientos que estamos viendo aquí en este salmo, el Señor Jesucristo rogándole al Padre ya no padecer todo esto. Aún no llega a la cruz, aún no es apresado y Él ya está sufriendo por ti y está sufriendo por mí. Dice también el verso 16, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Aquí, hermanas, en el Antiguo Testamento vemos esta palabra muchas veces donde dice crujieron sus dientes. Y vemos nosotras, hermanas, que ese crujir no es el significado que se nos da en el Nuevo Testamento. Si nosotros leemos que crujían sus dientes aquí en el Antiguo Testamento, esto significa furia, ira, odio. No sé si han visto personas que cuando se enojan mucho muerden aquí y la quijada se les hacen unos músculos aquí en movimiento donde están apretando y rechinando de coraje, hermanas, de ira, de odio. A esto se refiere aquí en el Antiguo Testamento cuando nosotros decimos crujieron contra mí sus dientes, quiere decir que sentían furia en lugar de amor. Sentían ira, hermanas, en lugar de agradecimiento y sentían odio hacia nuestro Señor Jesucristo en lugar de amarle, de honrarle. Qué tristeza de corazón para nuestro Señor Jesucristo ver que las personas se habían volcado hacia Él con ira, con furia, con odio, a grado, hermanas, de apretar sus dientes y rechinarlos del coraje que sentían hacia el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cuando dice crujir de dientes, hermanas, significa una desilusión o una agonía. Por eso vemos nosotros en Mateo 13:50 y en Apocalipsis cuando dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es cuando nos vamos a arrepentir, ahí es cuando vamos a sentir una desolación. Pero aquí, hermanas, en el Antiguo Testamento significa, hermanas, que ellos sentían un gran furia y un gran odio. Aquellos que aún a veces tiraron su mano para rogarle al Señor Jesucristo, ayúdame. Aquellos que alguna vez se arrodillaron para pedirle misericordia, para poder ver, para poder oír, para poder hablar. Aquellos que pedían sanidad, aquellos que pedían amor de parte de Jesucristo, ahorita están crujiendo sus dientes contra Él, con furia, con odio y con desprecio, hermanas. Qué triste narración, hermanas, la que encontramos aquí en el Salmo 35, pero Él dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de su destrucción y mi vida de estos leones. Le llama así a estas personas que lo estaban agobiando. Sigue rogando y sigue pidiendo porque era un dolor muy profundo que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo. Y llega, hermanas, el momento ahí en el verso 19. Dice, ni los que me aborrecen sin causa, dice, guiñen el ojo. De veras, hermanas, que hay personas que ni siquiera les había hecho ni bien ni mal. Yo me quiero imaginar que veían el tumulto de gente molestando y siguiendo a Jesús. No sabían a lo mejor ni siquiera de Jesús y se aunaban. Esas personas que no tienen nada que hacer y ven, ¿verdad?, que se junta gente y también se unían a ellos y dice que aún sin causa lo aborrecían. A lo mejor estas personas no sabían ni de qué se trataba, pero se aunaban a los que estaban siguiendo a Jesús para maltratarlo, para ofenderlo y para lastimarlo. Ahí en Juan capítulo 15 y verso 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley.
sin causa me aborrecieron. No nada más los que habían escuchado de él, no nada más los que en su corazón querían que él fuera muerto, no nada más esos que estaban molestando. Dice que aún gente, hermanas, que sin causa lo estaban odiando. No tenían causa alguna, no sabían ni por qué y se aunaban para estar despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Creo que esto es de bastante tristeza porque de veras, hermanas, acercarse nada más para unirse a torturar a nuestro Señor Jesucristo, de veras que es incomprensible. No podemos pensar, hermanas, que sentiría nuestro Señor Jesucristo de ver gente que ni al caso, ¿verdad? Y como quiera le seguían torturando. Dice ahí el verso siguiente donde dicen, y los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Dice, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. El Señor Jesucristo está declarando que Él era una persona mansa, una persona que había venido a dejar la paz, una persona que había traído lo del cielo a la tierra. Él era alguien que venía con el propósito de salvarnos. Y aún con todo eso, la gente le seguía acosando, la gente le seguía persiguiendo y lo seguía lastimando. Y algo muy triste, hermanas, que hace la gente con el Señor Jesucristo, lo vemos en el verso 21. Dice, ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Ese ea, ea que le están diciendo, hermanas, tal vez lo leemos solamente así. Ea, ea. No, hermanas, esto significa fuera de aquí, largo de aquí. Eso quiere decir un rechazo, hermanas, y una burla. Es como decirle, sí, 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 lo que estás diciendo, ok. Pero ese ea, hermanas, quiere decir, vete de aquí, sal de aquí. En una palabra muy cruel, hermanas, puede llegar a ser hasta un lárgate de aquí. Era lo que estaba haciendo las personas, hermanas, echándolos fuera de su vida, echando a nuestro Señor Jesucristo lejos de ellos. No soportaban verle, no soportaban escucharle, hermanas. Y eso dice, ensancharon contra mí su boca, la abrieron tan grande, hermanas, para gritarle, ea, ea, vete de aquí, fuera de aquí. Y eso lo hicieron con burla, porque sabían que el Señor Jesucristo iba a seguir hablando, iba a seguir predicando, porque a eso vino. Predicándoles la salvación, y ellos con burla le gritan, hermanas, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Quiere decir, sí, nosotros lo conocemos perfectamente, y por eso que le conocemos perfectamente queremos que se calle, que se vaya de aquí. Aún, hermanas, nosotros de esta enseñanza vemos que todavía cuando nosotros llevamos la palabra de Dios casa por casa, cuando nosotros estamos evangelizando, presentándoles al Señor Jesucristo su propósito, la gente también nos ha dicho, ea, ea, nos ha dicho, vete, sí, no me interesa. Siguen despreciando, hermanas, por medio de el evangelismo que se hace, siguen despreciando de esta triste manera a nuestro Señor Jesucristo. Aún en estos tiempos hay gente que se burla, aún hay gente que dice, pues sí, Jesús trajo la salvación, ¿y a mí qué? Sí, Jesús vino y murió, yo no se lo pedí. Aún vemos cómo este salmo, hermana, sigue vigente. Este sufrimiento del Señor Jesucristo sigue vigente, porque cuando nosotros abrimos la palabra de Dios para compartirla, la gente nos vuelve a decir, ea, ea, vete de aquí, no te queremos oír, o cállate simplemente, aléjate. Entonces, hermanas, nosotros hemos encontrado aquí, hermanas, al Señor Jesucristo
con un gran y verdadero sufrimiento. Hemos encontrado viva, hermana, su humanidad, porque hay personas que aún no creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero vino a hacerse hombre. Con esta tristeza, y si leen todos los 28 versículos en su casa, hermanas, van a encontrar cómo Él ruega y suplica y nos hace ver todo su sufrimiento antes de la crucifixión, las burlas, las amenazas, las injusticias, los golpes y todavía muchas cosas más. Esto, hermanas, nos enseña este salmo en el cual hemos encontrado el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hemos encontrado la plegaria, hermanas, que le hace a su Padre. Esta enseñanza nos deja, hermanas, que Él fue tan humano como nosotros, que Él sufrió mucho, hermanitas, antes de ir a la cruz, cómo se le despreció, pero esto nos enseña, hermanas, que nosotros debemos soportar y no pagar a nadie mal por mal. Cuando griten, cuando nos digan, soportar y decir, perdónalos como lo dijo Esteban y como lo dijo él en algunas ocasiones. Pero también, hermanas, esto nos da ánimo y nos alienta a orar. Nos alienta a orar y a pedirle a Dios que nos rescate de nuestros enemigos, que nos rescate de las cosas que nos hagan tropezar y que nos rescate, hermanas, del dolor que sufrimos al escuchar que nuestro Señor Jesucristo, aún en estos tiempos, sigue siendo despreciado, sigue siendo burlado. Y no nada más eso, hermanas, también vamos a tropezarnos con gente, hermanas, que se burle de nosotros, que se burle de nosotras al hablarles de la palabra de Dios, o vamos a sufrir por alguna causa. Pero estos padecimientos, hermanas, llegan a la victoria, porque recuerden, hermanas, que no queda aquí en el Salmo 35. Nuestro Señor Jesucristo fue aprendido, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, sufrió por ti y sufrió por mí, pero Él, hermanas, gloria a Dios, Él fue exaltado hasta lo sumo, Él fue exaltado hasta el trono de Dios. Y tú y yo, hermanas, si sufrimos y padecemos por el Señor Jesucristo, así como nos lo describe el Salmo 35, nosotros dejemos todo en manos de Dios. Nosotros dejemos todo, hermanitas, en sus manos. Oremos para que Él nos libere, para que Él nos libre de todo esto, pero sobre todo que nos ayude a soportar y a poder bendecir a quien nos maldiga, a quien nos golpea o a quien se burle, porque nosotras también, hermanas, queremos tener la dicha de un día llegar hasta ese lugar, hasta ese trono a donde fue exaltado nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, hermanas, aún a pesar de los padecimientos. Ahorita nos decía la hermana, qué difícil es orar y agradecer a Dios, qué difícil es cantar cuando estamos en padecimiento. Pero volteemos a este salmo, hermanas, que el sufrimiento que tenemos es ínfimo en comparación a lo que nos narra aquí el salmista del sufrimiento de nuestro Señor. Y Él venció, y Él triunfó, y Él fue exaltado y está en el trono. Que tú y yo, hermanas, aprendamos también a soportarlo y a orar a nuestro Dios y dejarlo en sus manos para que un día podamos alcanzar también esa victoria de estar allá en el trono con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre y con el Espíritu Santo. Que esta enseñanza, hermana, sirva esta mañana para dos cosas. Para terminar, quiero decirles, hermanas, que para mí esta enseñanza sirvió para darme cuenta aún más de lo que vino a padecer mi Señor Jesucristo por mí. Y esto me anima, hermanas, y me dobla, me hace llorar, hermanas, y me hace amarle aún más. Pero la otra enseñanza, hermanas, es que padezcamos por Él lo que sea, sepamos vencer y sepamos soportar, porque nuestra mira está en el cielo. Que Dios me las bendiga, hermanas, y que esta enseñanza de encontrar a nuestro Señor Jesucristo aquí en este salmo haya sido de bendición como lo ha sido para mí en esta mañana.
Dios me las bendiga, hermanas, y muchas gracias. Amén, amén, amén. Gracias, María Elena. Que Dios pues la siga utilizando. De verdad que ha sido una bendición estar viendo a Jesús en el Salmo 35. Gracias por hacer esta exhortación de que veamos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podamos amarle más, estar más firme en nuestra fe, con más razón todavía, sabiendo lo que Él sufrió por nosotros. Hermanita Esperanza, vamos a hacer una oración y luego te seguirá a cargo. Oremos. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has usado a la hermana para traer esta enseñanza en esta mañana. Te pedimos, Señor, que podamos compartir esta palabra con otras y permite, Señor, que crezca nuestra fe en nuestro corazón, que siga aumentando, Señor, nuestra fe, que mantengamos nuestros pasos firmes, Señor, que esta alimentación no sea solo para que sea de oídas, sino para que empecemos a poner en práctica las cosas que aprendimos, Señor. Hoy el Señor, la hermana nos ha exhortado a que a pesar del sufrimiento, Padre, nosotros sigamos firmes en ti, que sigamos adelante, que no nos cansemos de llevar tu palabra, Señor, que permitamos que el Espíritu siga trabajando en nuestras vidas para nosotros crecer individual, pero también, Señor, que ayudemos a otros a crecer también, llevándole tu evangelio. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a sufrir por nosotros, sin él merecerlo, siendo inocente, Padre. Todo por amor a nosotros, Padre. Gracias por un amor tan grande, tan profundo que no podemos entender. Nosotros siendo malos y pecadores, Señor, tú nos das esta puerta de bendición, esta entrada al cielo, Señor, esta entrada a tu gracia. Gracias, Padre. Te amamos, te alabamos, te honramos, bendecimos tu santo nombre, Dios. Y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, ese que murió en la cruz por nosotros y que ahora reina, Señor, y vendrá un día a buscar su iglesia. Y en el nombre de él oramos. Amén. 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 Y amén.